Saludo a Rocío Arce, ella es economista y vamos a hablar con ella como para intentar comprender, a ver, de qué se trata este nuevo estudio de variables que realiza el INDEC, donde justamente la cuestión más relevante tiene que ver con los costos de crianza. Rocío, muy buenas tardes. Florencia Gómez te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, te agradezco mucho la comunicación. Y en este caso, si querés contarnos de qué se trata este suerte de índice de crianza o costo de crianza, ¿qué es lo que se mide allí? Bien, como decías vos, el INDEC el mes pasado, en el mes de julio, tuvo una novedad que publicó por primera vez lo que fue la canasta de crianza o la valorización de esta canasta de crianza, que vendría a ser, a ver, siempre tenemos el dato de lo que es la valorización de la canasta básica alimentaria o la canasta básica total, que vendría a ser ese índice que nos dice cuánto necesitamos para no ser pobre, no ser indigente en Argentina. Y ahora lo que hizo el INDEC es profundizar un poco más esa valorización de la canasta básica alimentaria y total y llevarla a la canasta básica de cuidado, que básicamente lo que nos dice es cuánto cuesta cuidar en Argentina, y a partir de eso, de ese índice, de ese valor que nos da, es determinar también el valor o el monto de lo que un niño necesitaría para no ser pobre o indigente en Argentina. Siempre se habla cuando vemos el dato de pobreza, uno de los datos más duros es el dato de los niños que se encuentran bajo esta línea de pobreza. Entonces, esta canasta de crianza un poco lo que busca es visualizar cuánto necesita un niño o niña en Argentina para ser cuidado, y también pone en relevancia claramente y visualiza los costos de cuidado. Siempre hablamos de que los cuidados han sido invisibilizados a lo largo de toda la historia económica, y que el último tiempo se está intentando visibilizar y poner un valor a eso que siempre se ha llevado hacia el lado de los hogares, de lo privado, y que casi siempre o mayoritariamente sobrecarga o sobrepesa sobre las mujeres. Entonces, esta canasta de crianza busca visibilizar en primer lugar esta cuestión de los cuidados, y en segundo lugar, como decía, saber cuánto cuesta cuidar un niño en Argentina y cuánto necesita para no ser pobre. Y en este caso, una de las cuestiones que me pareció muy interesante, y leyendo justamente el informe que publica INDEC, y quería ahí hacerte una consulta, porque por un lado está la cuestión de bienes y servicios, es decir, el dato duro del costo en términos de, bueno, alimentos, me imagino, educación, todo lo que entra en ese rango. Pero por otro lado, se mide también el tiempo de cuidado. Entonces, ahí es donde quiero hacerte la pregunta. ¿Esto tiene que ver con, por ejemplo, las horas de trabajo que una mujer tiene que dejar de hacer para ocuparse de las tareas de cuidado? ¿Es esto lo que se mide? Bien, lo que mide, un poco para hacer la salvedad y la distinción, como bien decías, y completar la información, lo que hace esta canasta de cuidados tiene dos ejes, que una es el peso o el costo que tendrían los bienes y servicios que necesita un niño, que esto tiene que ver o está indexado a lo que es la canasta básica total, es decir, no solamente alimentación, sino también educación, esparcimiento, recreación, y es un ponderado de lo que es la valorización de la canasta básica alimentaria y total, como decíamos, que también da el INDEC históricamente. Y por el otro lado tenemos este costo de cuidados, que claramente lo que vemos es, de acuerdo a la edad del niño, este monto o este costo va variando. Y esto lo que hace el INDEC, el cálculo que ha llegado para poder publicar este índice, es en relación a las horas de cuidados que necesitaría un niño de acuerdo a su edad. Y esto varía en que si es un niño entre 0 o 1 año, o si es también un niño que ya está escolarizado, es decir, que hay cierto horario del día que estaría dentro de la escuela y por lo tanto no necesitaría ser cuidado. Y esto se mide en relación a que, más allá de que si es la madre quien la cuida o que si tiene que salir al mercado formal a buscar ese cuidado, es decir, a través de niñeras o demás, es decir, que se pague el monto de lo que sería hoy en día el trabajo remunerado de una trabajadora del hogar, ¿no?
del Claro. trabajo doméstico. Entonces toma ese valor de lo que sería el salario de una trabajadora doméstica en el ámbito de crianza, lo que conocemos habitualmente como niñera, Ujú. toma ese valor y a partir de la edad, es decir, calcula la cantidad de horas necesarias que necesitaría ese niño, y por eso vemos que, por ejemplo, los menores de 1 año tienen un costo de cuidado mucho menor porque se establece que por lo menos los primeros meses del año la madre tiene mayor licencia laboral y por lo tanto necesitaría menos horas de salir a buscar, ¿no es cierto?, a alguien que cuide ese nene y ese niño y básicamente pagar este costo de cuidados. Y lo mismo sucede entre 1 y 3 años, es mayor este costo de cuidados porque los niños no están tan escolarizados como si entre 3 y 12 años, que sería el resto de las edades que mide esta canasta de crianza. Y en este caso, bueno, vos hacías la mención y creo que me parece también importante poner de manifiesto, ¿no?, la diferencia, la cantidad de horas de cuidado que se destina históricamente en lo que son las mujeres, y si bien se ha visto un cambio, la realidad al día de hoy es que justamente se sigue viendo todavía un gran porcentaje de mujeres llevando adelante las tareas de cuidado y un porcentaje todavía menor y poco equiparable, si se me permite este término, a lo que es los varones realizando tareas de cuidado. No sé cómo lo venís siguiendo vos, si efectivamente sigue habiendo una disparidad, y también esto, ¿no?, lo que repercute en términos de buscar trabajos distintos para una mujer o puestos de mayor calidad o de mayores remuneraciones también, pensándolo en términos generales, ¿no? Sí, claramente, como vos decís, bien sabemos que el peso de los cuidados sobrecae mayormente en las mujeres, y esto lo podemos evidenciar a través de datos de lo que es la encuesta nacional de uso del tiempo que se hizo por parte del INDEC, una en el año 2013 y otra en el año 2021. Y por ahí un poco decimos, bueno, si bien se ha avanzado un montón en esta cuestión de poner en relevancia o visibilizar estas cuestiones, cuando vamos a los datos vemos que sigue, básicamente no ha cambiado mucho, ya que el 70% de las tareas del hogar las siguen llevando adelante las mujeres, y esto claramente, como bien decías vos, repercute en lo que es la incidencia o lo que es la salida al mercado laboral, porque si estamos hablando de que las mujeres tenemos mayor peso hacia dentro del hogar en estas tareas de cuidado, claramente o vamos a trabajar menos horas en el mercado laboral, o bien vamos a tener tal vez trabajos más precarios o menores remunerados, y esto claramente también hace a la posibilidad de poder pagar estos costos de cuidado, es decir, es como una retroalimentación de empezar a visibilizar esta canasta de crianza y a su vez visibilizar la diferencial de ingresos que existe entre varones y mujeres o la feminización de pobreza que existe. Podemos determinar o inferir de que claramente a las mujeres se les complica un poco más costear lo que sería esta canasta de cuidado o esta canasta de crianzas como mide el INDEC. Y otro dato que me parece fundamental, que sale de todo este análisis y a partir de la publicación de la canasta de crianza, es que por primera vez se tiene un dato de, como decíamos, cuánto cuesta cuidar un niño o niña en Argentina, y esto tiene una repercusión directa en lo que son básicamente las cuotas alimentarias, que por ahí siempre es un índice bueno, que se tramita o se media a través de abogados y demás, pero que siempre es un porcentaje por ahí de los ingresos de los padres o madres, pero que claramente a partir de esto podemos visualizar y tener por lo menos una distribución de esta canasta de crianza a partir de las cuotas alimentarias un poco más equitativas, o tener por lo menos un valor que pueda ser más equitativo a la hora de mediar esta cuestión. Justamente este índice que se publica, ¿puede funcionar también como referencia, por ejemplo, para una mujer que esté en una instancia justamente de juicio por cuota alimentaria? ¿Se puede utilizar como un argumento, digo, al ser una estadística oficial? Sí, por supuesto, es algo que se está hablando, a ver, cómo es algo novedoso, como te decía, recién es el segundo mes que el INDEC publica esta canasta de crianza, seguramente a partir de ahora se va a empezar a utilizar como una referencia, como decía, de cuánto cuesta cuidar, y a partir de eso mediar lo que son estas cuotas alimentarias. Rocío, como siempre te agradezco muchísimo la comunicación, siempre muy amable y muy clara, así que siempre es un gusto conversar con vos y por supuesto a disposición para lo que sea necesario. No, muchas gracias a ustedes.
conversábamos con Rocío Arce, ella es economista y justamente no nos ayudaba